Es una de las grandes obras ferroviarias ahora en marcha en Madrid y está a punto de pasar a la siguiente fase. Los avances en la ampliación y remodelación de la estación de Chamartín se hacen cada día más palpables y te cuento los detalles en este vídeo. Estamos acabando un año difícil en lo ferroviario para Madrid, entre otros motivos por las importantes obras en marcha en varios puntos, siendo quizá la obra más relevante la que se está llevando a cabo en la Gran Estación del Norte de la capital de España, una estación que ya se había quedado más que pequeña y anticuada y que sufrirá una transformación total en los próximos años y donde muchas de sus actuaciones ya son visibles, con un 2024 que será clave para esos avances. En concreto, Adif ha anunciado que está ultimando la primera fase de las obras de renovación en el ámbito de cercanías de la estación norteña, con la que se recuperará el tráfico ferroviario con nuevos ministerios por el túnel de Sol a partir del 23 de diciembre. Un anuncio muy esperado tras lo sucedido estos últimos meses, donde cualquier incidencia, por pequeña que fuera, afectaba de forma grave a muchos trenes y usuarios madrileños, con capítulos muy sonados de graves afecciones, entre otros motivos, por las propias obras. Concretamente, las actuaciones que se desarrollan manteniendo la circulación ferroviaria de cercanías, media y larga distancia, así como alta velocidad, han consistido en la modernización de la infraestructura en 7 vías y la remodelación de 5 andenes. Además, se han instalado aparatos de vía y señalización para incrementar la velocidad de circulación y facilitar la gestión de los servicios de cercanías. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Otra de las claves ha sido la ampliación del vestíbulo principal sobre las vías 1 a 6, donde se ha demolido el antiguo vestíbulo, se ha ejecutado una nueva losa reforzada, se han desplazado los núcleos de escaleras y ascensores y se ha construido la primera parte de la nueva pasarela sobre los andenes. A partir del citado 23 de diciembre se iniciará una nueva fase en la que se reforzará esta estación tanto como nodo estratégico de la alta velocidad como de cercanías y del transporte urbano y metropolitano de la ciudad. A lo largo de todo el 2024 se actuará fundamentalmente entre las vías 6 y 13, las que prestan servicio por el túnel de Recoletos, y se continuará ampliando el vestíbulo principal, al tiempo que se finalizará la nueva pasarela de cercanías sobre andenes. Actuaciones que cuando acaben ayudarán a mejorar uno de los grandes puntos negros de Chamartín, lo escaso de su tamaño para acoger a los cada vez más viajeros que pasan por aquí a diario. Desde este nuevo espacio de espera e información, los viajeros de cercanías accederán a los andenes a través de una nueva pasarela cubierta de 1.300 metros cuadrados. Se montarán nuevos aparatos de vía y se modernizará la señalización entre las vías 6 y 13, unos trabajos que se habían planificado con la interrupción del servicio por el túnel de Recoletos, el tramo con mayor número de circulaciones de la red ferroviaria de todo el país. Pero la relevancia de este túnel ha obligado a los responsables de la obra a planificar y coordinar las actuaciones sin necesidad de suprimir el tráfico por dicho túnel. De esta forma se mantendrán operativas como mínimo 3 vías pasantes y 3 vías en la cabecera norte para los servicios de cercanías y media y larga distancia de ancho ibérico. La transformación de Chamartín contribuirá de forma espectacular al desarrollo de cercanías, pues se calcula que cuando acaben estas obras, la estación podría gestionar entre un 25 y un 30% más de viajeros y hasta 900 trenes diarios. Los trabajos que se desarrollan en paralelo al resto de actuaciones para transformar a Chamartín Claracampoamor en un nodo estratégico para responder al incremento de tráfico asociado al proceso de liberalización del transporte de viajeros, que cada vez es más evidente, irá a más en los próximos años.
La inversión de estas actuaciones es de 326 millones de euros y están centradas en la mejora del servicio de cercanías, duplicar la capacidad para trenes y viajeros de alta velocidad y permitir que Chamartín pase a contar con 12 vías de alta velocidad pasantes frente a las 6 actuales, más una destinada al estacionamiento. Para hacerlo posible, las vías 20 y 21 se han convertido en pasantes con acceso desde la cabecera norte y sur de la estación. Se han remodelado las vías 14 y 15, que han pasado a ser de ancho ibérico a ancho estándar con acceso desde ambas cabeceras, y se construyen 4 nuevas vías pasantes para alta velocidad. Asimismo, se trabaja en el refuerzo de pilas y la ampliación de estructuras sobre el ámbito de la alta velocidad. Con esta transformación se incrementará la capacidad para un mayor número de circulaciones de trenes de alta velocidad y un tráfico más fluido, al tiempo que se aumentará la flexibilidad y capacidad de las instalaciones ante incidencias, dando respuesta a la progresiva llegada de los servicios de alta velocidad provenientes de la Comunidad Valenciana o Murcia, así como al crecimiento del resto de líneas de la red de alta velocidad desde el norte del país, como Asturias, Cantabria, País Vasco o la esperada llegada de más trenes a diferentes rutas con Galicia o Castilla y León. Sin embargo, estos trabajos no son más que los primeros pasos de la remodelación integral que se va a acometer en la estación y su entorno urbano, donde las inversiones previstas en la transformación integral de Chamartín superan los 1.000 millones de euros, un proyecto del que tenéis más información en varios vídeos del canal, incluyendo el aspecto que tendrá la estación cuando se acabe. Obras que darán mucho que hablar en los próximos años y con un 2024 que será clave en sus progresos y a las que no les quitaremos ojo para ir informando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.